Cadáveres humanos. Algunas culturas preservan a sus muertos para asegurarles la gloria después de la muerte. Otros queman el cuerpo para liberar al alma. Y muchos entierran a sus muertos para devolverlos a la tierra. Desde las primeras civilizaciones, los restos humanos han sido tratados de maneras extrañas y variadas. La pregunta es ¿por qué? Soy Cara Cooney, una egiptóloga en un recorrido por todo el planeta. Analizo el comportamiento humano del pasado y el presente a través de la mirada del Egipto antiguo. Y mientras más viajo por el mundo, más similitudes veo. Explorar por qué somos, quiénes somos, siempre me lleva más allá de Egipto. Este es el Valle de los Reyes, tal vez el terreno fúnebre más famoso del mundo. Los hombres enterrados aquí fueron puestos en tumbas increíblemente elaboradas y caras, y momificados para que se conservaran por la eternidad. Y aunque estas tumbas y las momias que contienen son típicas de Egipto, en todo el mundo y a través de la historia, las personas han desarrollado métodos únicos para tratar a sus muertos. Entierro. Cremación. Momificación. Las diversas maneras de tratar a un cadáver humano revelan mucha información sobre las distintas culturas, periodos de la historia y religiones. Algunas técnicas nacieron por necesidad. Al fin y al cabo, todos necesitaban alejar a los muertos de los vivos para evitar el hedor y las enfermedades. Pero otros se inspiraron fortuitamente por la naturaleza, como ocurrió con los cadáveres más famosos, las antiguas momias egipcias. Este es un cementerio en Fayum, a unos 96 kilómetros al sur de El Cairo. En relación a la historia egipcia, no es tan antiguo, data de hace aproximadamente 2000 años, pero aquí apreciamos un fenómeno que debe haber inspirado a las primeras prácticas de entierro egipcias miles de años antes. Donde se mire, hay huesos humanos en el suelo. Cuando pensamos en los antiguos egipcios muertos, generalmente pensamos en momias preparadas cuidadosamente, pero la realidad es muy distinta. La mayoría de los egipcios no podían costear la momificación, por eso los muertos eran enterrados en agujeros poco profundos en las arenas del desierto. Con el paso del tiempo, muchos restos quedaron expuestos debido al viento y la erosión. Hay cementerios como este en todo Egipto, donde los cuerpos están expuestos y se pueden ver. Si están en el desierto donde hay sequedad y no hay agua, todo se preserva, por eso hay restos humanos y huesos de todo tipo. No solo huesos, también están las mortajas que ponían sobre los fallecidos. Miren, una rótula. Es una rótula y se puede ver el músculo. Es increíble. Cuando los cadáveres se dejan enterrados en la arena, en un ambiente seco como el de Egipto, todos los fluidos abandonan naturalmente los tejidos y el cuerpo no se pudre. Esto se llama desecación. Si entierras un cuerpo en la arena, los tejidos se preservarán de manera sorprendente. No solo los huesos, sino también los músculos. A veces, incluso las uñas se preservan con toda la carne. Los egipcios habrían entendido esto, veían que los cuerpos se preservaban, incluso los rostros, con todos los tejidos y huesos y con todas las partes unidas. Para ellos, esto era algo mágico. Creían que este proceso creaba un cuerpo eterno, un cadáver que continuaría comiendo, bebiendo y disfrutando de todos los placeres sensuales de este mundo. Esta relación física entre el cadáver y la otra vida fue tan importante que surgió una nueva religión en torno a la preservación de los cuerpos. Los egipcios acaudalados y poderosos querían seguir viviendo, por eso buscaron la forma de imitar a la naturaleza y controlar la desecación. Fueron convertidos en momias. En el
Museo del Cairo, entre las maravillas y riquezas del pasado de Egipto, hay un área donde se les pide a todos que hablen en voz baja, en respeto a los habitantes reales. Un cuarto donde algunos de los gobernantes más poderosos de la historia humana residen como momias extremadamente bien preservadas. Así es como funciona el proceso. Primero se remueven los órganos internos, porque los fluidos del hígado, estómago, intestinos y pulmones aceleran la descomposición. Luego, cubren el cuerpo con una sal mineral llamada natrón, para quitar toda la humedad de los músculos y tejidos de la piel. Esta es una de las sales que se encuentran en las arenas del desierto egipcio. Después de secarlo, remueven el cuerpo de las sales y lo tratan con aceites para que la carne se mantenga lo suficientemente flexible para que no se rompa ni se desintegre. Se pensaba que la momia pasaba al otro mundo, pero manteniendo su cuerpo. Y muchos de estos cadáveres han sobrevivido intactos hasta nuestros días. Este es Ramsés II, que vivió alrededor del año 1250 a.C. y fue uno de los grandes reyes de Egipto. El tratamiento de su cadáver lo confirma. Es una obra maestra de la momificación. Sus rasgos faciales, su piel y su cabello están increíblemente bien preservados, y su cuerpo tiene más de 3000 años de antigüedad. Pero los egipcios creen que la momificación del cadáver no era el único paso necesario para el más allá. En la ribera occidental de la actual Luxor, 700 kilómetros al norte del Nilo desde el Cairo, están las tumbas de los habitantes más ricos de la antigua Tebas. Esta data del año 1350 a.C. Estoy en la tumba de Ramose, un hombre muy acaudalado de la región de Tebas, y él está representado en su cortejo funerario aquí. Recuerden, él encargó esta tumba en vida y la hicieron antes de su muerte. Por eso esto no representa su cortejo fúnebre tal como ocurrió, sino el cortejo ideal y perfecto que él deseaba. En este mural están representados los objetos materiales que Ramose quería llevar a la otra vida. La tumba estaba pensada para ser un hogar permanente, un lugar físico para que el cuerpo residiera. El día del funeral, el cuerpo estuvo enterrado con todas las posesiones materiales que el cuerpo necesitaría para estar más cómodo. Un abanico, un taburete, una cama, un respaldo y varios arcones. Sus sirvientes están llevando todas estas cosas con él a la tumba. Hay varias mujeres aquí, arrodilladas con sus manos en la cabeza como señal de duelo. Y todas están concentradas en esto de aquí, que es el ataúd de Ramose de color amarillo. Probablemente era dorado, tal vez de una madera muy valiosa, cubierta de láminas de oro en la parte exterior, para que todos supieran lo acaudalado que era este hombre. Pero las posesiones eran inútiles, sin rituales fúnebres que permitiesen que los fallecidos las usaran. Uno de esos rituales era para despertar al cuerpo momificado dentro del ataúd. Es el ritual de la apertura de boca. Sacerdotes se paran frente al cuerpo, frente a la momia, con varios implementos y diversas ofrendas, y le abren los ojos, la nariz, la boca y los oídos, para que la momia pase a la otra vida y pueda mirar, escuchar, oler y tocar, para que se vaya con un cuerpo activo. Asegurarse de que el fallecido pasara a la otra vida era un proceso complejo, caro y que demandaba mucho tiempo. Mientras más poderoso era el muerto, más elaborado era el entierro. La expresión más significativa de esto se puede apreciar en el sepelio de Tutankamón. Cuando fue descubierta en 1922, la tumba del rey Tutankamón contenía una abrumadora cantidad de riquezas materiales. Carrozas intrincadamente detalladas, docenas de muebles, modelos de barcos, e incluso se encontró comida momificada apilada en su tumba.
Este era un rey, pero también un hombre. Tutankamón fue enterrado con todo lo que una persona necesitaría, todo lo necesario para vestirse, alimentarse, incluso muebles. Aquí vemos un par de calcetines hechos de lino, una colección de guantes, y Tutankamón también fue enterrado con cientos de pares de taparrabos, la ropa interior. Eso es porque incluso los cadáveres más importantes necesitaban de artículos mundanos para la vida cotidiana, y también necesitaban maneras de divertirse en la eternidad. Mirando los objetos relacionados con deportes y caza, parece que Tutankamón era muy aficionado al deporte, y también se llevó con él todos estos palos, docenas de palos de lanzamiento que probablemente usó en su vida cuando cazaba en el desierto. Estos objetos habrían satisfecho todos los deseos y necesidades de Tutankamón, pero tal vez el equipamiento fúnebre más importante, y también el más valioso, era el ataúd. El interior estaba hecho con 122 kilogramos de oro sólido. Los ataúdes estaban hechos para la inmortalidad. Un ataúd de oro creaba a un dios. Los egipcios creían en un más allá que se enfocaba en la pervivencia del cadáver humano. Pero ¿qué pasaba en las otras culturas que no podían preservar los restos físicos de sus seres queridos? ¿Cómo les suministraban comodidad y paz en la otra vida? En Italia, a 1 hora de Roma, está la antigua ciudad de Cerveteri. Actualmente, Cerveteri es un importante sitio arqueológico que abarca cientos de hectáreas con más de 1000 construcciones. Esta no es una ciudad abandonada o un lugar como Pompeya donde la gente murió trágicamente, sino que fue construida para los muertos. Podríamos comparar estas con las tumbas egipcias. Estos montículos fúnebres fueron construidos por los etruscos, italianos que vivieron aquí entre los siglos IX y III a.C. Las ciudades que los etruscos construyeron para los vivos han desaparecido. Pero estos hogares hechos para sus muertos sobreviven, porque fueron construidos para durar eternamente. Todo esto fue extraído de roca viva. Esto es roca tosca volcánica. Y la idea es que parezca una casa. Los etruscos enterraban a sus muertos en un hogar para que tuviesen una casa por la eternidad. Y como ven, esto debiese representar una viga de madera. Y hay una columna por aquí. Y además, en todas partes hay más de estas camas para los muertos. Si observamos este espacio, notaremos que es mucho más grande y probablemente era para el patriarca de la familia, alguien mucho más importante. Como los egipcios, los etruscos enterraron a sus muertos con todo tipo de objetos, mucho vino, mucha comida, muchos jarrones, ropa, joyas, y habrían puesto muchas cosas aquí y habrían puesto otras en los otros cuartos. La diferencia entre los antiguos egipcios y los etruscos, la principal diferencia es que no momificaban los cuerpos, no los preservaban, los dejaban pudrirse en estas camas. El clima es mucho más húmedo aquí en Italia comparado a Egipto. Por eso no es posible la desecación natural ni tampoco la momificación natural. Los etruscos lo sabían que los cuerpos que dejaban en estas tumbas se pudrirían. A pesar de eso, construían estos monumentos grandiosos. Para nosotros, puede parecer que los etruscos malgastaban tiempo y esfuerzos en construir hogares tan elaborados para los muertos y además amueblarlos con todas las comodidades de los vivos. Incluso hoy se entierran los muertos con ropas, joyas, anteojos e incluso juguetes. Pero en ciertas épocas y en algunos lugares, los muertos se llevaban mucho menos con ellos a la otra vida. Los antiguos romanos que controlaron Italia después de los etruscos también crearon lugares especiales para los muertos, lejos de los vivos. Dentro de Roma, el entierro estaba prohibido por ley. Era un asunto de sanidad pública. Los muertos debían dejarse fuera de la ciudad.
Incluso hoy se ve el muro que dividía a la ciudad de lo que alguna vez fue el cementerio más importante. Los romanos realizaron varios tipos de sepelios dependiendo del estatus social del muerto y variando de acuerdo a las costumbres y creencias. Al contrario de los egipcios, que invertían mucho dinero en preservar sus cadáveres, muchos romanos gastaron fortunas en destruir los cuerpos mediante la práctica de la cremación. La cremación era costosa porque debía quemar madera y otros materiales que adornaban al muerto, como la ropa y las joyas. Este costo elevado le dio un gran prestigio y cada vez más romanos eligieron este método. En el ocaso del Imperio Romano, la cremación se convirtió en la norma para aquellos que podían costearla. Aunque el cuerpo sería quemado, los romanos le daban mucha importancia al trato del cadáver antes de la cremación. El pariente más cercano cerraba los ojos del fallecido. Después, se lavaba el cuerpo y se vestía con un traje apropiado, que para los ciudadanos romanos era la toga. Luego se realizaba un cortejo fúnebre hacia el lugar de la cremación. Muchos romanos creían que quemar el cadáver permitía que el alma saliera del cuerpo en la columna de humo y llamas, liberando al espíritu. Aunque la cremación desintegraba el cuerpo, los romanos le daban una gran importancia al lugar en que descansarían las cenizas. La doctora Benedetta Bessi, de la Universidad John Cabot en Roma, me guía por estos terrenos fúnebres romanos. A esto lo llamaban columbario, ¿verdad? Sí, exacto. Este es un columbario, un agujero de palomas. ¿Agujero de palomas? Sí. Ya veo. Columbario en latín significa agujero de palomas, y ahora verán por qué. Cada tumba es una pequeña cavidad para los restos cremados del muerto. No son como las tumbas hogar construidas por los egipcios o los etruscos. Cada una de estas cavidades tiene un agujero en su interior y una tapa. Sí. ¿Sí? Y ponían solo las cenizas ahí y luego las cubrían Exacto. con una de estas tapas. Sí. ¿Y quién podía ser enterrado en un lugar así? En lugares como este hemos encontrado a miembros de, digamos, la clase media. No encontramos aristócratas, tal vez hombres libres, que fueron esclavos, que luego fueron liberados y que eligieron, por ejemplo, ser enterrados junto a otros ex-esclavos. ¿Y esta es una instalación de tipo familiar? ¿Los familiares querían ser enterrados como juntos? dije, puede ser para una familia, pero también para miembros de una asociación profesional. Muchos ciudadanos de clase media y baja pertenecían a clubes funerarios a los que pagaban regularmente. Así se garantizaban un lugar en el columbario cuando fallecían. Entonces era como un seguro para la otra vida. Debían ahorrar su dinero y Sí, comprar este así es. pequeño espacio, y así no solo se aseguraban un lugar en este terreno, también les garantizaba un lugar junto a Sí. esta sociedad. Sí, exacto, junto al resto del grupo. Incluso en la muerte, los antiguos romanos se preocupaban de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Pero el columbario era para los romanos de clase media, no para las familias nobles. Para los romanos adinerados que deseaban mostrar su estatus, había terrenos fúnebres más ostentosos a nivel del suelo. La Vía Appia, construida en el siglo IV a.C., se convirtió rápidamente en la calle principal hacia Roma. Emperadores, ejércitos que regresaban y comerciantes viajeros usaban este camino, y fue aquí donde la élite romana construyó mausoleos decorados elaboradamente. Aquí descansa un grupo familiar, ¿verdad? Sí, tenemos al padre, la madre y tal vez a los descendientes. Y obviamente era una familia muy rica. Están aquí en el camino principal. Todos los que llegaban a Roma Sí, veían su sí. tumba. Al igual que los egipcios y los etruscos, los procedimientos fúnebres de los antiguos romanos beneficiaban tanto a los vivos como a los muertos. La cremación y los entierros fuera de los muros de la ciudad mantenían la higiene para los vivos, y los muertos también mantenían sus identidades como carpinteros de clase media y orfebres, como senadores adinerados
o incluso como miembros del mismo culto religioso. Pero cerca del año 200 después de Cristo, las cosas comenzaron a cambiar. Una nueva religión tomó el control de Roma y transformó radicalmente las prácticas fúnebres. La cremación perdió popularidad gradualmente. Los cristianos creían en la salvación después de la muerte y en la resurrección del cadáver. Fuera de Roma, a los costados de la Vía Apia, hay filas de antiguos monumentos fúnebres que honran a los muertos romanos acaudalados y nobles. Pero no muy lejos están las catacumbas romanas. Kilómetros y kilómetros de cementerios subterráneos. Estamos en una de las catacumbas más antiguas. Esta fue descubierta recientemente, en 1964. ¡Ah, es fantástico! Alessandro Celani es un experto en arqueología romana y me guía en uno de los circuitos fúnebres mejor preservados. ¿Qué tan antigua es esta catacumba? Esta data del 200 después de Cristo. Y se descubrió intacta, los huesos y Sí, también se todo lo descubrió demás. intacta. Aún se puede ver esta conexión hermosa entre los materiales originales, las ofrendas y los huesos humanos, que son un ejemplo visible perfecto. ¿Se puede asignar una religión a estas sepulturas, saber si son paganas o judías o cristianas? Por supuesto, en primer lugar, todos fueron enterrados y no hay evidencias de cremación. Porque los cristianos esperaban no solo la resurrección espiritual, sino que también la resurrección del cuerpo. Su intención era preservar los cuerpos el mayor tiempo posible. A fines del siglo II a.C., la cremación era una norma en Italia. Pero los cristianos creían que Cristo regresaría a la tierra y que necesitarían sus cuerpos nuevamente cuando los justos fuesen separados de los pecadores. Eso significa que los cristianos necesitaban mucho espacio para enterrar a sus muertos. Por lo tanto, los cristianos compraban pequeñas porciones de tierra y excavaban túneles subterráneos para optimizar el espacio que tenían. Las catacumbas son complejos laberintos subterráneos con galerías laterales con varias bifurcaciones. Muchas tienen 3 o 4 pisos de profundidad. Contienen millones de tumbas. Se dice que si se pusieran en línea recta, tendrían el largo de Italia. ¿Era novedoso tener funerales subterráneos? ¿Era novedoso enterrar el cuerpo completo y Lo era. no cremarlo? Sí, ¿Y era novedoso ser enterrado en una comunidad religiosa? sí, de hecho, estas costumbres diferenciaban a los cristianos desde un principio en la sociedad romana. ¡Wow! ¡Miren esto! Los investigadores han encontrado muchos restos de jarrones que se dejaron en las catacumbas como ofrendas a los muertos. Y como ves, todavía quedan restos de esqueletos. Y no eran personas pobres y podían llevar cristales junto a ellos. No eran pobres. Esta fue propiedad de una familia que tenía una relación muy importante con las familias que vivían en Roma durante esa época. Y los huesos siguen aquí. Esta es una mandíbula. Y parece que esta persona murió a una edad muy avanzada mirando los dientes de atrás. Sí. Los cristianos enterrados aquí no se preocupaban de mostrar su estatus familiar, pero sí les inquietaba permitir la resurrección de sus cuerpos. De hecho, creían que volverían a caminar sobre la tierra cuando Cristo Sí. llegase por segunda Y vez. también es la razón por la que en cada tumba hay un nombre propio. El primer nombre, porque ellos creían que al fin de los tiempos, después del juicio final, serían llamados por su primer nombre y después volverían a la vida. Entonces el apellido no era tan importante. No. El primer nombre Lo sí. importante es el primer nombre. Es exactamente lo opuesto a las tumbas romanas, donde lo más importante es el nombre de la familia. Es lo principal. Y el nombre no es tan importante. Los primeros cristianos, al igual que muchos pueblos y culturas antes que ellos, tenían un gran cuidado con sus muertos.
como los egipcios y los etruscos, enterraban los cuerpos intactos. Pero había otra característica distintiva de los primeros sepelios cristianos. Los cristianos creían que estar enterrados aquí con otros correligionarios, en vez de estar rodeados por paganos, los ayudaba a entrar al reino de Dios. Si se era enterrado junto a un mártir o un santo, mejor aún, porque se creía que sus cuerpos tenían poderes mágicos. Los gobernantes de una cultura antigua al otro lado del mundo también creían que la cercanía a otros cadáveres especiales les daría poder después de la muerte. Pero querían ser enterrados cerca de víctimas de sacrificios humanos. La ciudad de Chan Chan, junto a la costa peruana, fue el centro de la cultura chimú. Los chimú dominaron el área desde el 950 al 1460, cuando fueron conquistados por los incas. Abarcando casi 20 kilómetros cuadrados, Chan Chan fue la ciudad más grande de toda América. Estaba conformada por 10 complejos amurallados, palacios en los que habrían gobernado los reyes chimú. De los 10, 8 contenían una gran tumba real como esta. Jason Tuohy es un arqueólogo estadounidense especialista en la prehistoria andina. Entonces, ¿esta es una de las tumbas de los reyes? Sí, es uno de los sepulcros reales. Esta es la tumba principal con el rey muerto en un extremo. ¿Cómo sabemos que es un sepulcro real? Por el tamaño. Este tiene una gran envergadura, es mucho más grande que la cámara mortuoria de una persona normal. Como los egipcios, los chimú preservaban a sus reyes muertos. Usaban el aire seco y la tierra para crear naturalmente a una momia que después enterraban en estas tumbas enormes. Y también proveían a sus gobernantes de todo lo que sus cuerpos necesitaran y desearan en la otra vida. Joyas preciosas, muebles, incluso comida. Pero incluyeron algo más, algo que expresaba el poder absoluto del rey. Cuando el gobernante de un imperio del tamaño de Chimú moría, se iba muy bien preparado, y además de los objetos que estaban en su tumba, se iba junto a cientos de víctimas de sacrificios. Rodeando a esta gran tumba hay al menos 40 tumbas de séquito o tumbas de asistencia que probablemente contenían sacrificios humanos. Veo docenas de estas sepulturas secundarias y todas están rellenas. Inicialmente eran saqueadas y las han rellenado para protegerlas. Pero esto no es exclusivo de esta plataforma fúnebre. Cada una tiene sepulturas en cistas secundarias rodeando a la tumba principal. Y ese es otro indicio de que era una sepultura real, porque está rodeada de tumbas secundarias. Esta ha sido preservada y abierta. También fue saqueada, probablemente en la antigüedad. Podríamos bajar y echar un vistazo. Me encantaría bajar a mirar. Excelente. Cada vez que puedo conocer una tumba, soy feliz. Sí, yo también. Aunque ahora es un agujero vacío, es fácil imaginar la inquietante imagen de este espacio lleno con docenas de víctimas de sacrificios, la mayoría mujeres jóvenes. Cuidado con tu cabeza, cara. Aquí en Chan Chan, las excavaciones hace un par de décadas descubrieron los restos de al menos 80 o 90 sepulturas femeninas. 80 o 90 sepulturas. Dentro de estas sepulturas en cista que vemos aquí, las mujeres estaban tendidas. ¿Totalmente acostadas? Sí, acostadas. Eran uno más de los objetos apilados como ofrendas para el rey muerto. Los cuerpos estaban uno encima del otro. Apilados como un objeto que estaban ofreciendo, llenando un espacio. Ese era el tipo de cosas con las que llenaban esta tumba. Así es. Y tú dices ofrendas, casi como las ofrendas de pan y cerveza en Egipto, pero la diferencia es que aquí ofrecían pilas de mujeres jóvenes. Sí, ofrecían cosas que el rey valoró durante su vida. Las enviaban junto a él para la otra vida en la que los chimú creían.
través de la historia, los gobernantes se han llevado riquezas materiales a la tumba para usarlas en el más allá. Pero los reyes Chimú estaban entre aquellos que llevaron esta práctica a niveles sorprendentes. Se aseguraban de que sus sirvientes continuasen atendiéndolos por la eternidad. Los gobernantes de Chimú dejaron en claro que no solo tenían autoridad sobre los vivos durante su existencia terrenal, sino que su poder casi divino continuaba después de la muerte. Otras civilizaciones en la región también usaron cadáveres humanos para imponer su voluntad. Cuerpos que ya habían sido enterrados. Esto es Pachacamac, uno de los lugares antiguos más sagrados de toda Sudamérica. Ubicado cerca de la actual Lima, en Perú, este centro religioso estuvo activo durante 1300 años. Desde el año 200 hasta la conquista española en el 1500, esta fue un área extensa ocupada por 4 culturas: los Lima, los Wari, los Ichma y los Incas. Todas ellas habitaron aquí y cada sociedad aportó a este lugar. Pero aunque Pachacamac cambió y se expandió, lo sagrado de los terrenos fúnebres se preservó. En este lugar hay muchos templos y cementerios. Pachacamac fue una ciudad de sacerdotes y peregrinos, de muertos y vivos. El arqueólogo Rommel Ángeles Falcón es experto en la compleja historia de esta ciudad sagrada. Pachacamac era una ciudad sagrada. No se podía entrar fácilmente. Quienes entraban tenían que hacer ayunos. Y por lo menos de un mes a un año. Por esta calle entraban ellos para pedir algún favor en el templo de Pachacamac y a los sacerdotes para ser enterrados en la ciudad sagrada. Este sitio sagrado tiene por lo menos 1300 años de continua importancia sagrada. Cuando llegan los incas, ellos conquistan prácticamente todo, pero a Pachacamac lo respetan. Al igual que los Chimú, los incas agregaron sus propias estructuras, templos y pirámides y consagraron estas adiciones con ofrendas humanas. Pero aquí, en Pachacamac, no todas las ofrendas sagradas eran sacrificios recientes. En algunos casos traen momias como ofrenda para darle un valor más sagrado. Estas culturas abren antiguas tumbas, entonces sacan las momias y las trasladan. Entonces, ¿ellos consagraban este lugar con momias de culturas más antiguas? Sí, para el hombre andino eran muy importantes sus ancestros. El ancestro es lo que le da origen a todo esto. Hace que los cuerpos tengan mucho valor ideológico y la muerte es un elemento esencial en esto. Los incas exhumaban cadáveres de terrenos fúnebres antiguos para legitimar su dominio, justificar una invasión o consagrar un templo nuevo. Tengo la increíble oportunidad de examinar a una de estas momias. Ahora está siendo estudiada en un laboratorio en terreno. Esta momia de mujer tiene aproximadamente 1000 años de antigüedad. Fue preservada por desecación natural en este seco lugar. Es la forma típica de enterramiento. Las colocaban en posición fetal, porque tenían la creencia de que cuando una persona muere, vuelve a nacer. Toman la posición de un niño dentro del vientre de su madre, y la tierra se convierte en la madre tierra. He visto muchas momias en Egipto, pero esta es la primera momia peruana que veo, y es muy similar. Es decir, puedes ver los tendones, los músculos, la piel, obviamente el cabello. Está muy bien preservada. Los tejidos y las joyas enterradas con esta mujer sugieren que murió en el siglo IX o X de nuestra era. Y como estaba envuelta en varias capas de tela y vestía adornos exóticos, probablemente era alguien importante y de estatus social elevado.
Tiene un collar que no proviene de esta área, viene de más allá de las colinas, desde la jungla de Perú. Exacto. Tiene además moluscos y caracolas de la costa peruana. ¿Por qué usarían su cuerpo como ofrenda para el nuevo templo? ¿Por qué los incas harían eso? Como era importante, la ponen como una ofrenda humana. La momia fue retirada de su cementerio y fue sepultada dentro de una construcción hecha durante el Imperio Inca. Esta momia tuvo una segunda vida después del entierro. Fue enterrada entre el 800 y el 900 después de Cristo y después de 400 o 500 años fue exhumada y entregada como ofrenda para un templo construido por los incas. Exacto. Este es el cementerio más grande en Pachacámac y es muy posible que aquí estuviera enterrada la momia antes de que sociedades posteriores la exhumaran para sus propósitos. En algunas culturas, una persona podía ser enterrada más de una vez, y los sepelios secundarios tenían significados muy distintos. De hecho, muchas culturas han exhumado a sus muertos en elaborados rituales públicos. Actualmente, algunas personas aún practican estas ceremonias por motivos muy personales. Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam. Es una ciudad moderna, pero aquí una antigua práctica fúnebre se mantiene muy vigente. Durante 2 meses al año, murmullos interrumpen la tranquilidad de los cementerios de Hanoi. Los restos enterrados de seres queridos son descubiertos. Y tengo el inusual privilegio de observar esta ceremonia. Es una tradición fúnebre conocida como entierro secundario, un ritual desconocido en el mundo occidental moderno. Los locales llaman a esta ceremonia Bok Mo. Para entender mejor por qué las familias exhuman los cuerpos de sus seres queridos, he concertado una reunión con el señor Nu Yen, cuidador gubernamental del cementerio. Veo que una de las tumbas fue exhumada. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Es un trabajo al que estamos acostumbrados. Cerca de fin de año desenterramos las tumbas para realizar la exhumación. Estar enterrados durante 3 años es aquí una práctica muy tradicional. Es más higiénico para los hombres que realizan el trabajo de sacar los cuerpos. 3 años es el tiempo que se necesita para que todo se descomponga. Los practicantes del Bok Mo creen que durante los primeros 3 años después de la muerte, los fallecidos están en un estado de agitación y transición, así como en un capullo. Solo exhumando los cuerpos se los libera de las sepulturas y los muertos se transforman en ancestros poderosos. Sus espíritus pueden trabajar por el bienestar de sus familias. El ritual comienza cuando los miembros de la familia le preguntan a los muertos si pueden molestarlos. Se piensa que los difuntos están en un estado de confusión cuando se interviene en sus tumbas y que deben ser calmados con regalos e incienso. He notado que hay muchos sollozos y llantos cuando los huesos del fallecido se ven por primera vez. Debe ser impactante para los familiares ver a sus seres queridos transmutar de la persona muerta que enterraron a un tejido húmedo y un montón de huesos. Tenemos que realizar el trabajo con mucho cuidado. Manipular correctamente los huesos es extremadamente importante, ya que este trabajo no se puede hacer 2 veces porque es un acto emocional y de virtud. Y además es la última acción antes de llevar al fallecido a su nuevo hogar. Los huesos son llevados a una área especial de lavado para la segunda parte de la ceremonia. Una vez que se quita la carne y la suciedad,
Los restos quedan negros y brillantes. Los familiares rodean los huesos con la intención de protegerlos. Hábiles asistentes colocan los restos en un pequeño contenedor, forrado con tela roja y papel dorado. Después, los huesos reorganizados serán llevados a un lugar cercano al hogar de la familia. Vuelven a juntar todas las vértebras y él lo hace muy bien, sabe dónde va cada una. Ponen la cabeza mirando hacia afuera, la pelvis también, y reacondicionan el cuerpo en una caja pequeña. Es hermoso. Y de cierta manera, si lo piensan, son 3 años, 4 años. A las personas les toma mucho tiempo superar una muerte. Los familiares están aquí mirando esto. Y así pueden hacer las paces con la muerte de sus seres queridos. Incluso los huesos más pequeños se dejan en el nuevo ataúd. Este hombre murió a los 97 años y su familia piensa que será un ancestro muy influyente. Lo que antes era una pila de huesos, ahora tiene una forma organizada, compacta y poderosa. Un ser espiritual que puede ayudar a su familia, alguien a quien pueden hablarle. Para sus parientes, este hombre vietnamita, 3 años después de su muerte, ha sido transformado en un espíritu sagrado que ahora está en paz con su nueva existencia. Lo que he visto, con personas removiendo los cuerpos de sus parientes, limpiando cuidadosamente los huesos y luego viendo cómo los reorganizan en una caja, es un verdadero acto de amor. Pero no solo eso, es una manera de enfrentarse cara a cara con la muerte de una forma que no existe en los Estados Unidos, tocando los huesos de tus parientes muertos y asumiendo que se han ido a un lugar distinto, pero lo más importante es que los toman, los reorganizan y te llevas los huesos a casa contigo. En Vietnam, el cementerio no es visto como un lugar de eterno descanso, sino de transformación. Al comenzar el ritual, la familia parecía realmente preocupada de no incomodar a los muertos, pero al final parecían más tranquilos. Incluso algunos se consolaban tocando los huesos de su pariente, apoyados en la creencia de que no los han dejado pudriéndose en el piso húmedo, sino que los honrarán con un hogar nuevo y más seguro. En todo el mundo y a través del tiempo, hemos ideado muchas formas de relacionarnos con los cadáveres de quienes nos dejan. Pero al final, todos sentimos la necesidad de hacer algo especial con los restos mortales. Hay muchos rituales y métodos para tratar a los muertos, pero todos permiten que los vivos mantengan una conexión física con aquellos que fallecieron. Estas son algunas de las muchas maneras de honrarlos, respetarlos y finalmente despedirlos.